¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Hoy llegamos hasta la empresa Wilco, donde vamos a conocer el proceso de fundición de metales de gran porte y la mecanización de las mismas para su utilización en las grandes industrias nacionales. Además, vamos a ser partícipes de la concreción de uno de los más grandes desafíos que ha tenido esta gran empresa nacional. Así que con mucho material para mostrarles, iniciamos así el programa de hoy. Wilco Tornería y Cromado se inició en el año 1978 con la visión y misión de fabricar piezas para la industria nacional, así como reparación de maquinarias industriales, principalmente de azucareras, alcoholeras, algodoneras, aceiteras y compañías navieras. El fin supremo era lograr que estas grandes industrias nacionales ya no necesiten importar piezas del exterior, teniendo como pilares dos premisas fundamentales. Primero, demostrar la capacidad de hacerlo eficientemente. Y segundo, dando mano de obra a gran número de paraguayos. En ese contexto, siempre fue innovando y asumiendo desafíos. Y hoy, coincidentemente con la grabación del programa, vamos a formar parte de la concreción de uno de los más grandes que tuvo la empresa. La fabricación y mecanizado de una pieza de 20 toneladas, la más grande fabricada hasta hoy por una industria paraguaya. Pero antes de compartir con ustedes las impresionantes imágenes del proceso y para conocer un poco más de su historia, evolución y tecnología, conversamos brevemente con el señor Waldemar Wilms, propietario de la empresa. La infraestructura se fue formando con el tiempo. No tuvimos acceso a créditos de los bancos por comenzar de cero y no tener los medios ni las garantías que los bancos exigieron. Así que lo que hicimos fue a puro pulmón tratar de levantar una empresa y llegamos hasta donde llegamos ahora. La idea principal de esta empresa es fabricar piezas completas, es decir, hacer el molde, fundir la pieza en el metal que requiera el cliente, mecanizar esas piezas y entregarlas terminadas al cliente. Lo que se pretende ganar es, uno, que todo, absolutamente todo lo que solicite el industrial paraguayo se puede hacer en el país. Todo, sin excepción, se puede fabricar aquí. La idea a futuro es llegar a perfeccionar más de lo que estamos haciendo, para lo cual, uno, compramos el espectrómetro para analizar detalladamente todos los materiales. Segundo, estamos en proyecto trabajando ya con la certificación de ISO 9000 y tratar en lo posible de que la mano de obra paraguaya sea utilizada para fabricar piezas que se utilicen en el país. Se puede hacer y queremos hacerlo. No es la idea de esta empresa ser la única. La idea de esta empresa es que se haga en el país. Hay demasiados trabajos, agujeros de mercado que se pueden cumplir donde todo el mundo puede hacer algo. No hace falta llevarlo al exterior. Desafíenos y lo vamos a hacer.
presentado por Moler y Llantas. Los procesos que vamos a conocer dentro de la empresa se dividen en 6 etapas diferentes: la fabricación de los moldes y matrices, el moldeo en tierra, la fundición, la extracción y limpieza de la pieza, el mecanizado de la misma y, por último, la entrega al cliente. Ahora, conforme al tipo de moldes a utilizar, los procesos de fundición de metales pueden dividirse en 2 categorías. La primera, los realizados con moldes desechables, y segunda, los realizados con moldes permanentes. Ferdinand Wilms, encargado de los 4 primeros procesos, nos explica al respecto. Nosotros acá estamos de varias medidas de piezas fabricamos, desde una pequeña pieza como una esfera pequeña, ¿tá?, que tenemos que hacer para algunos molinos a bolas, como engranajes. Esto se monta directamente. Así se hace un engranaje, se montan los dientes de pasito uno por uno para formar un engranaje de un gran porte para los trapiches de caña de azúcar, para molinar caña de azúcar, ¿tá? Ahora, ¿y todas estas piezas se hacen, los moldes se hacen de madera? O todo artesanalmente, en madera o en aluminio o en el propia pieza. Nosotros aumentamos la superficie de acuerdo a la medida que exige la pieza, que exige la máquina, ¿tá?, para que funcione bien, ¿tá? Los moldes se hacen en madera por la facilidad de estas en el manoseo y en el mecanizado, y se pueden hacer matrices para piezas que pueden pesar desde 10 gramos hasta 16 toneladas. La empresa tiene fabricados un sinnúmero de ellos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entre estos últimos encontramos piezas como cojinetes de Ruleman, cojinetes para trapiches de azucareras, engranajes menores para guinches o molinetes, etc. Una vez que tenemos todos los moldes hechos, ¿cuál es el paso siguiente, Fernando? Cuando el molde está todo hecho, el paso siguiente es el llevar a la parte de moldeo. Moldeo es la parte que copia la pieza en la tierra para poder hacer un hueco en la tierra, ¿tá? Y ese hueco se rellena con el metal líquido. En el área de moldeo se realizan varios tipos de ellos, pero vamos a compartir con ustedes el proceso de 2 de los más utilizados. Uno de ellos son los denominados nollos. Estamos ahora en el sector de fabricación de los nollos. Ahora, contanos, Fernando, ¿qué son los nollos y cómo se fabrican? Los nollos se prepara una mezcla de arena con aglomerante para que después de secarlo se queden en forma sólida o más rígida, ¿tá? La preparación se hace en la mezcladora que tenemos acá al lado, ¿tá? Y esa preparación tiene unos componentes es almidón con aceite y algunos otros aglomerantes para que la cohesión sea perfecta para la cosa. Con este material se prepara estos nollos, que es en esta parte el cuerpo para una bomba de agua de 8 pulgadas, ¿tá? Es el cuerpo interior de la bomba de agua, donde va a fluir el agua dentro de la bomba. Para que tome esta forma tenemos el molde que tenemos en la parte del frente para hacer una mitad, y la otra mitad se tapa uno encima del otro. Posterior a su fabricación, los nodos necesitan secarse perfectamente. Es necesario que exista 0 humedad en la composición para evitar que el metal reaccione con la pieza. Esto se consigue sometiendo la pieza a una temperatura de 150 grados centígrados en un horno especialmente diseñado para el efecto y por un lapso de 8 a 10 horas aproximadamente. Se fabrican durante el día, se hornean para el secado durante la noche y al día siguiente las piezas están listas para su utilización. En el área de moldeo manual se realiza lo mismo que conocimos, pero en un tamaño más pequeño, destinado a las piezas de menor porte. Acá estamos en la sección de moldeo manual, que se hace pieza por pieza o caja por caja. ¿Qué significa? Tenemos las cajas en la parte inferior que nosotros preparamos para la fundición. Para esta fundición vamos a mostrarle ahora cómo se hace
cómo se hace una sola caja, ¿tá? Para ver el proceso técnico de la parte de moldeo, ¿tá? Se tiene el molde abierto con un enmarcamiento exterior de madera que es denominado caja. Esto se cubre con una arena especial mezclada con un aglomerante que se llama bentonita para que aguante la temperatura de los metales. El operario realiza una compactación de modo a homogeneizarla y hacerla más resistente a la erosión del metal derretido al momento de entrar al molde. Se hace una compactación y un raspado final que permite que la superficie sea perfectamente horizontal, igualando la arena con el borde de la caja. Se prepara una especie de cama de arena y se vuelca la caja. Se la acomoda correctamente en su lugar. Se coloca lo que se denomina colada, que será por donde entrará el metal dentro de la tierra. Se coloca un polvo separador para que la tierra húmeda no se pegue al molde. Se rellena el espacio con una tierra zarandeada y se va compactando de a poco hasta igualar nuevamente a los bordes de la caja, completando la caja superior, al igual que lo hicimos con la caja inferior. Posteriormente, el operario realiza unas perforaciones denominadas aire pasantes, para que la tierra respire y extraiga fácilmente los gases que produce el calor del metal. Ahí está terminando, quitando la colada, que es nosotros le llamamos colada, es el agujero de carga del metal. Y ahí usted ve que es liso. ¿Por qué? Porque la pieza de la parte superior de la pieza es lisa. En este momento él limpia eso y ahora él va a levantar la chapa, que nosotros le llamamos placa, y en la parte inferior de la placa están hechos los moldes, ¿tá? Ahí usted ven los huecos que quedan y esos huecos son los que se van a rellenar con el metal líquido. Ese polvo es un polvo secante. Ahí él quita el perno inferior para abrir la caja después, cierra la caja y en este momento la caja se abre y se quita para poder hacer después el siguiente proceso. Con eso entonces prácticamente está terminado el molde, por llamarlo así. Terminado el molde para cargar con metal líquido. Correcto. Se tapa para que no entre polvadera o suciedad adentro, algún bichito. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Una vez listos los moldes, entramos al área de fundición de metales, uno de los procesos más impresionantes que se realizan en la empresa. En este caso, y siguiendo con el proceso en el sector de metales no ferrosos, estamos fundiendo aluminio, ya que vamos a fabricar una pieza en ese metal. Desde el horno donde está derretido el aluminio, se saca una muestra y se vuelca en la probetera. Esta probeta resultante se dejará enfriar suficientemente. Se raspará una parte de la superficie para eliminar impurezas y se realizará un análisis químico de sus componentes en el espectrómetro, un equipo de última generación que permite la determinación de la composición química del metal mediante la vaporización de la muestra y el análisis de las chispas formadas. Aquí se determina exactamente si los componentes del metal que se está fundiendo están adecuados a las especificaciones. Observando los resultados que lo confirman, se da la orden de seguir con el proceso. Volvimos otra vez a la sección de la parte de fundición, donde derretimos los metales, donde el aluminio que fundimos analizamos químicamente y está correcto según la norma, ¿tá? Entonces en este momento estamos cargando los moldes de esa manera, las dos piezas que necesitábamos fundir, y con eso termina el proceso de fundición y control de las piezas, ¿tá? Para eso, esto ahora tiene que enfriarse y después de 2-3 horas podemos quitar la pieza de la tierra. Esta secuencia de procesos es relativamente común en todo tipo de piezas, es decir, la fabricación de los moldes, la fundición del metal
el análisis de sus componentes, la carga del metal líquido en el molde y la extracción de la pieza terminada de la tierra. Para fabricarlos de mayor porte, se requiere de un proceso un tanto más complejo, considerando el tamaño de las mismas. Entre tanto, se realiza la fundición del hierro, que deberá alcanzar una temperatura de aproximadamente 1500 grados centígrados. También se preparan los moldes de mediano porte en la tierra. A estos se aplican contrapesos de hierro que ayudarán a que no sean levantadas hacia afuera debido a la presión que genera el calor del metal líquido al momento de ser cargado en su interior. En esta enorme máquina eléctrica, en cuyo interior todavía vemos pedazos de hierro sólido, se derrite el metal utilizando el mismo sistema que un microondas, pero con una potencia 1000 veces superior. Más adelante, se toma una muestra en otro tipo de probetera, se desgasta en una de sus superficies y se analiza la composición química del metal en el espectrómetro, comprobándose que se ajusta a las especificaciones. Cuando se derrita adecuadamente y se verifica la temperatura óptima en su interior, utilizando una herramienta digital, se da la orden de seguir el proceso. Este consiste en descargar el contenido en un recipiente especial que consta de 2 brazos laterales sujetados al puente grúa. El incandescente contenido es trasladado lentamente hasta el molde, donde cuidadosamente es vertido en la boca de carga del mismo. El metal derretido va colmando los espacios en su interior hasta llenarse completamente, donde además observamos el nodo de arena en el centro del molde. Este proceso se repite una y otra vez hasta cargar todos los moldes preparados. Como les hablamos al principio, vamos a conocer ahora el proceso de fabricación de una camisa de trapiche de 12 toneladas y media en una sola colada en hierro fundido, la más grande fabricada hasta hoy por una industria nacional. Primero, para preparar el molde, se cava un hoyo del tamaño requerido en la arena. Se introduce en su parte central un hoyo recubierto en madera de una forma especial, con el diámetro justo del rodillo o la camisa de trapiche que se va a fabricar. Luego, se cubren los espacios laterales con arena aglomerada y bien compactada. Se trabaja la superficie extrayendo los excedentes de arena de modo que quede emparejada a la superficie del cilindro. Posteriormente, se realizan unas perforaciones utilizando una varilla de metal para que la arena pueda respirar el aire cuando le llegue la temperatura del metal. Esto se realiza alrededor del cilindro, completando una circunferencia. Terminado todo, se engancha nuevamente al puente grúa y se lo va sacando cuidadosamente para no dañar el molde. Con ayuda de herramientas especiales, un operario comienza a realizar unos cortes en forma de canaletas por donde se cargará el metal líquido, uno arriba y los demás distribuidos a lo largo del molde para que la carga se vaya haciendo en forma uniforme. Luego, con el puente grúa, se trae el hoyo y se lo introduce lentamente al molde hasta llegar a la parte baja donde hay una guía en la que encaja exactamente. Luego se lo tapa con otra pieza de hoyo y se tiene el molde listo para recibir el hierro fundido. Cuando es sacado debajo de la tierra, las piezas fundidas van al sector de limpieza, donde se extraen todas las rebabas sobrantes que pudieran tener, producto de la arena que también se fundió con el metal. Una vez fundido el rodillo o camisa de trapiche de 12,5 toneladas, extraídos los materiales excedentes y realizado el premecanizado, llegamos al punto crucial de introducir en la cavidad central el eje de 8 toneladas. Para el efecto, se introduce el rodillo o camisa en el horno de precalentamiento, donde será sometido a una temperatura de entre 250 a 300 grados centígrados, ya que la camisa fue torneada según tolerancia de normas DIN, a fin de lograr que el metal se expanda y se ajuste por el eje posterior al enfriado. Se coloca la tapa y se inicia el proceso de calentamiento.
Luego de 30 minutos aproximadamente, se comprueba la temperatura del rodillo con un termómetro láser. Esto se va repitiendo una y otra vez hasta alcanzar la temperatura óptima. Logrado esto, se levanta el eje con 2 puentes grúas y se lo trae lentamente hasta ubicarlo encima del rodillo. Cuidadosamente, el enorme eje, sujetado a soportes especiales, va bajando hacia la camisa. La fábrica entera paró sus actividades. Todos los empleados están pendientes y expectantes del resultado. Se trata del desafío más grande asumido hasta hoy por la empresa. Finalmente, y con la alegría de todos, el eje está en su sitio. Los hermanos Wilms, contentos y satisfechos de haber superado el desafío. Después de dejar enfriar adecuadamente, las piezas que ahora juntas ya tienen cerca de 20 toneladas de peso, son sacadas del horno por 2 puentes grúas, colocándolas en un sitio provisorio para ser llegadas al siguiente proceso, el mecanizado. La empresa está dividida en 3 sectores. Uno es el sector de la fundición, el otro sector es el mecanizado pesado y el tercer sector es el mecanizado liviano. En este momento estamos en el sector del mecanizado pesado. ¿Qué significa eso? Se mecanizan las piezas más grandes, de mayor porte, de más peso. Hace rato vimos cómo se colocaba un eje dentro de una camisa de trapiche. Aquí detrás mío tenemos una camisa de trapiche colocada ya y se está mecanizando en este momento. El mecanizado en sí es la terminación de la pieza a las medidas que solicita el cliente, dando todas las dimensiones, los ángulos, las perforaciones y todo lo que solicita el cliente según los planos que se nos entregan. Todo lo que se maneja, como que todo es pesado, todo pesa más de 500, 600, 700, hasta 12.000 kilos. Hay que manejarlo con puente grúa, no lo podemos manejar más a mano. Por eso la instalación, todas las instalaciones están cubiertas de punta a punta con puente grúas, para que nadie tenga que hacer esfuerzo innecesario para cumplir una función. La pieza es una de tamaño menor a la otra, pero el sentido de lo que se está realizando es el mismo. El ranurado para el posterior rellenado de protección que se le da, y las ranuras tienen que ser bien simétricas para que coincidan con la pareja que trabaja al lado. Son 2 rodillos inferiores, uno superior, y todos encastran uno dentro del otro para mejor extracción. Otro de los sectores de la empresa es el de mecanizado liviano. Estas son máquinas alemanas, en parte CNC, en parte NC, que se trajo de allá para simplificar el trabajo y trabajar automáticamente. CNC significa Computer Control, Numeric Control. Eso significa que la máquina puede ser controlada por la computadora. Las máquinas que tenemos aquí las utilizamos para mejorar calidad y precisión. Esta pieza es lo que se denomina en las azucareras como virgen. Es una virgen nueva que se fabricó. La virgen es un soporte, o son 2 soportes que soportan las 3 masas de trapiche y por el cual entre ellos tienen que pasar la caña dulce. Entre el corte de las chapas, el soldado, el mecanizado completo, más o menos cada pieza 1 semana y media. Esta es una alesadora en el cual lo que gira es la herramienta. La pieza a mecanizar está parada. Por mal diseño de la pieza, por el tamaño que no se puede mover, entonces se usa este tipo de máquina. Esta específicamente es una pieza que en el mercado, o sea, en la azucarera se denomina de desfibrador. Estos son los discos del desfibrador que tenían los agujeros gastados, se los rellenó y se lo vuelve a mecanizar dando las dimensiones que pide el cliente. En Wilco, Tornería y Cromado, nos sentimos pequeños por el tamaño de las piezas que vimos y conocimos su proceso de fabricación, asombrados por la capacidad de trabajo de su gente y orgullosos de que, como industria nacional,
han logrado acaparar un sector del mercado que en otros tiempos eran solamente atendidos y satisfechos por empresas extranjeras. Y espero que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes. Nos reencontramos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Si Dios así lo permite. Hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1.